Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros en esta entrevista con Ángel Aro, presidente del Betis. Este retraso que es culpa mía, esto en la Liga no se hubiera permitido, con la televisión nos hubieran echado la bronca y demás. Pero yo creo que hacer entrevistas ahora es mejor que hace un año, que hace dos, con la situación que teníamos. En vuestro caso, ya no solo por la situación económica, que es algo mejor que hace un año o dos, sino también por la situación deportiva. Totalmente. Entonces, es verdad que estamos en un foro de negocios y vamos a intentar vincular las dos cosas y un poco esa bonanza deportiva que tenéis ahora, sobre todo con el primer equipo de fútbol. No sé cómo lo vais notando, que eso va repercutiendo en las líneas de negocio, tanto abonados, que creo que ya sois otro de los clubes de la Liga que ha desdoblado la figura de abonado y socio, sino también en las ventas de taquilla general, de merchandising. No sé cómo ha empezado la temporada en ese sentido, Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Desde un punto de vista deportivo, en el ámbito deportivo estamos muy satisfechos como hemos empezado la temporada. Creo que se está haciendo un gran trabajo por el cuerpo técnico, el staff deportivo, en cantera, los propios jugadores. En definitiva, hay un gran grupo humano muy cohesionado que trabajan de forma unánime para un objetivo común y soy optimista un poco con la temporada. Y ya en materia económica, lo relativo a estas dos partidas de ingresos ordinarios, cuando entramos en el club hace ya 6 años, estamos hablando de que tanto lo que son ingresos por comercialización como ticketing eran en torno a unos 16 millones de euros. Evolucionó hasta una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Tuvimos la pandemia y fue, claro, drástica la reducción porque no teníamos ticketing, hasta una cantidad cercana a los 13 millones de euros, que además se le sumó lo que era la ausencia de traspaso significativo y hemos tenido 2 años de número rojo, pero ya en cuanto a estas partidas de ingresos ordinarios hemos retomado la senda pre-COVID. Estamos en 35 millones de euros, hemos terminado la temporada y estamos proyectando 45 millones de euros. Es decir, que desde un punto de vista de estas partidas de ingresos ordinarios sí tenemos una buena salud. Y luego pues tenemos retos importantes que van a permitir aumentar esta partida, como son la terminación del estadio, lo que es la explotación de los activos digitales, NFT, el propio metaverso, incluso lo que es el desarrollo del Business Intelligence, que el club está trabajando de forma ardua para poder personalizar la venta de productos de una forma muy individualizada, ¿no? Lo cual son retos importantes, pero que también nos van a poder permitir aumentar estas líneas de negocio. Yo siempre digo que desde que llegasteis os ha tocado lidiar con varias crisis, algunas propias del club, otras más de contexto general. No sé, la conquista del año pasado de la Copa del Rey, ¿qué supuso a nivel, te diría que casi anímico, de la afición, pero también de ese trabajo en el que en el fútbol siempre vais con las cortas, ¿no? De qué va a pasar el fin de semana, pero también con las largas del proyecto de club que queréis pasar a futuro? Bueno, fue un motivo de alegría, un motivo de explosión, de felicidad. Estamos hablando de que hacía mucho tiempo que no habíamos conseguido un título, 17 años en concreto, y bueno, la propia alegría que veis ahora los aficionados, la que teníamos pero multiplicada por mucho después de aquella final de Copa. Y bueno, creo que hay que ser optimistas. Estamos en una línea ascendente desde un punto de vista deportivo, también teniendo en cuenta que desde un punto de vista presupuestario tenemos un presupuesto que puede rondar entre el octavo, séptimo, octavo, y todavía tenemos un gap importante con otros equipos que son muy fuertes, pero bueno, lo estamos haciendo bien a nivel deportivo. Antes hablabas de la terminación del estadio como uno de los grandes hitos para dar un nuevo salto de ingresos. Ya el hecho de esa primera fase del proyecto ya os permitió dar un salto muy relevante en cuanto a ingresos de taquilla. No sé si el consolidar al club como un recurrente, no sé si Europa League o Champions League, imagino que siempre mejor Champions League que Europa League, pero no sé si el consolidarlo de forma recurrente en eso sería un salto adicional que os permitiría seguir pensando en nuevas cotas para el club. Sí, bueno, la terminación del estadio va a suponer que estos ingresos, que en estos momentos está de una forma orgánica en torno a 25 millones de euros, lo podamos elevar 35 o 40 millones de euros, porque sería la explotación no solamente del estadio, sino también la zona aledaña, porque tenemos también zona de terciario, y bueno, ahí somos conservadores con una cantidad del 50%. Pero al margen de lo que es la terminación del estadio, tenemos todavía también retos importantes como la terminación de la ciudad deportiva, y creo que tenemos una situación económica que a nadie se le escapa. Venimos de una situación de COVID que hay que ser bastante, digamos, ambicioso, pero a la vez conservador en lo económico. Tenemos que balancear lo que son nuestros ingresos ordinarios y nuestros gastos ordinarios, de manera que tengamos un beneficio operativo positivo.
no ya un EBITDA positivo, que eso es obvio, sino también un beneficio operativo ante traspaso positivo. Y bueno, hay que ser comedido en cuanto a las inversiones también. Antes hablábamos de las crisis propias y externas. Yo así de memoria, y te han salido pocas canas para yo la memoria que hacía de todo lo que se ha tocado. Pues, accionariado, desjudicialización del club. Casi que también os tocó la centralización de derechos de televisión. Es verdad que justo llegabais, pero estuvisteis también en aquella pelea, pandemia, CVC. No sé, esos 6 años, ¿qué balance haces de lo que teníais en la cabeza cuando llegasteis y de todo lo que habéis podido hacer en todo este tiempo? Bueno, han sido situaciones todas ellas, digamos, diferentes, pero muy intensas en cuanto a la dedicación de tiempo y de imaginación que hemos tenido que emplear. Recuerdo, ha pasado ya mucho tiempo de aquello y muchas cosas cuando llegamos al club, que además llegamos de una manera, yo creo que épica, ¿no?, en cuanto a la situación. Una junta el 23 de septiembre de 2015, donde tras levantarse unas medidas cautelares venía lo que llamamos nosotros el Betis del pasado y bueno, mi compañero de fatiga, José Miguel, y yo planteamos lo que era la plataforma, que la llamamos ahora Betis Ahora, junto con muchísimos béticos que nos ayudaron en esta situación. Ellos partían de un 25%, nosotros partíamos de un 4% y conseguimos, con el apoyo mayoritario de todos los béticos, muy atomizado el capital, conseguimos llegar a un 28% con respecto a un 26%. O sea, y de un punto de vista de accionistas, no de titularidad del porcentaje, fue un 98% el apoyo que tuvimos. Entonces, bueno, que ello nos dio un impulso importante, o sea, una confianza de toda la afición. Pero seguíamos en una situación inestable. El club estaba inmerso en una situación judicial, con situaciones tan, digamos, tan importantes como la titularidad de las acciones, del porcentaje mayoritario de las acciones, al margen de otro tipo de procedimientos judiciales. Y aquel decálogo con los que ganamos aquella junta del 23 de septiembre, que empezamos a cumplir, veíamos que necesitábamos arreglar la situación jurídica del Betis. Era común llegar a reuniones y la primera pregunta habitual era de quién es el Betis, ¿Lopera va a volver? Entonces, estábamos en una situación, lógicamente, muy inestable. Cada 3 meses te planteaban una Junta General de Accionistas, que ganábamos, pero exigía un esfuerzo adicional porque teníamos que conseguir el apoyo de todos los béticos. Y finalmente creo que hubo un momento donde todas las partes, por un lado las plataformas demandantes, los propios demandantes, el propio Betis, entendimos que esto era una situación que pudiera prolongarse en el tiempo, por lo que significaría para la entidad. Se llegó a un acuerdo que, en virtud del cual había un 20% que no estaba en discusión, que pudieron comprar los accionistas que quisieron, y luego la mayoría del capital, ese 31%, se atomizó mucho, con un modelo creo que pionero, porque cayó en manos de los béticos, de los abonados, como digo, de una manera muy atomizada y de forma que nadie pudiera tener más de ese 20 títulos. Eso ha hecho que el Betis esté blindado hacia capitales jeques, capitales extranjeros, que están en su derecho, son sociedades anónimas deportivas, pero nosotros entendemos que el Betis es algo más que un club de fútbol, es un sentimiento y tiene que estar en manos de béticos. Y bueno, creo que ese es el Betis de los béticos y hemos podido llevarlo a cabo con cierto éxito. Después hemos tenido, como bien sabe, el tema del COVID, que es un problema que no ha sido ajeno al Betis, ni siquiera al sector, ni siquiera a ningún sector de la economía, pero sí es cierto que ya teníamos una estabilidad institucional importante. Pudimos terminar con aquel decálogo, que hablábamos de la construcción del Gol Sur, un Betis unido, el Betis luchando por Europa, Radio Betis, Betis TV, en fin, había una serie de proyectos clave, proyectos vertebradores de lo que es el Betis actual, que pudimos llevar a buen término. Antes mencionabas a José Miguel. Este verano nos tocó hacer un acto de compromiso, yo creo, con el proyecto del club a futuro, recurriendo a la fórmula de los avales para inscripción de jugadores. Es Vox Populi, que tanto vosotros como el Barça pues sois dos de los clubes que más os ha tocado fatigar para cuadrarlo todo. No sé, primero, ¿cómo habéis conseguido mantener al bloque? Porque aparte de un gesto que se ha visto en muy pocos clubes por parte de la plantilla de rebajarse el sueldo, diferir salarios para que todo se pudiera encajar, y sobre todo, ¿qué acciones, ahora que ya parece, y digo parece, que recuperamos la normalidad, que vais a activar para devolver un poco la sostenibilidad económica, que sí que es verdad que hasta la 18-19 pues parecía que ya habíais encauzado? Sí, bueno. En primer lugar, hay que reconocer que la situación tensa que hemos vivido en este verano obedece a un cierto error del cálculo, hay que decirlo. Nosotros habíamos tenido un año deportivo importante, como hemos dicho, ganamos la Copa del Rey, con el equipo jugando bien, y pensamos que íbamos a tener plusvalías importantes de venta de jugadores, que era la manera que habíamos planteado en la Junta General de Accionistas cómo se cuadraban las cuentas.
Vimos que las ofertas que estaban llegando eran insuficientes, muy bajas, probablemente también porque el mercado, pues de alguna manera, pensaba que teníamos esa necesidad imperiosa de vender, y ante esta situación pues paramos las pocas ventas que había, y la siguiente opción eran las famosas palancas, ¿no? Palancas que algunas de ellas eran de balance. Esas palancas no nos arreglaban mucho porque queríamos arreglar la cuenta de resultados, y las palancas de equity, las palancas que afectaban a la cuenta de resultados, en algunos de los casos eran anticipo de ingresos futuros, eran muy caras. La TIR que pedía ese equity en el mercado era excesiva desde nuestro punto de vista y nos hipotecaba. Y bueno, pues decidimos coger la opción del artículo 92, ¿no? Como bien sabéis, el artículo 100 del control económico lo que dictamina que una vez que estás pasado de tu límite, para poder inscribir a jugadores, tienes que tener un ahorro, una relación de 4:1, o sea, por cada 4 euros que ahorras puedes meter a uno. Esto habíamos hecho una inversión en torno a 20 millones de euros de jugadores, teníamos unos jugadores renovados, en definitiva, que vimos que la opción que nos quedaba era el artículo 92, que era, podíamos utilizar hasta un 5% de los ingresos ordinarios del club, con avales o dinero, las dos cosas en definitiva, que en este caso los miembros del Consejo de Administración hemos decidido pues poner. Y bueno, lo hicimos no por un acto de, digamos, de gallardía, sino por un acto de responsabilidad. Queríamos conservar el grupo deportivo, el grupo humano, pero no solamente fue un esfuerzo nuestro. También, como bien ha dicho, había que agradecerle a los jugadores ese esfuerzo en la modificación de los contratos, que es lo que hizo que finalmente pudieran inscribirse todos, ¿no? Porque con el empuje nuestro inicial quedaba alguno que no podía inscribirse, y ya con las modificaciones contractuales se pudieron inscribir todos los jugadores, y demuestra el talante y el buen tono que hay entre los miembros de la plantilla. Normas de control económico que habrá que empezar a hacer exámenes a los directores deportivos para ver quién se las sabe y quién no se las sabe, porque artículo 92 pocos sabíamos que existía hasta que llegó hasta que llegó este verano. Tú lo comentabas antes, que en la Junta se aprobó que las plusvalías de traspasos fuera, oye, la vía para recordar. No sé si esa va a ser la vía que creéis recurrente, si por el proyecto social que tenéis, el fortín del proyecto económico del Real Betis tiene que ser el estadio y su masa social. No sé por dónde pasa la recurrencia de la sostenibilidad del Betis. Yo creo que no tenemos que apostar única y exclusivamente por la plusvalía, porque ya hemos visto cuando hay un año como este, pues tienes un gran problema. Tenemos que intentar que nuestros ingresos ordinarios, que ahí sí hemos hecho un buen trabajo, de ese 65 millones de euros prácticamente hemos duplicado por 2 los ingresos ordinarios con una pandemia de por medio, pero tendríamos que llegar a 150 millones de euros de ingresos ordinarios si queremos competir por estar en Europa de una forma recurrente y sin tener que tirar de los ingresos extraordinarios, que debería ser una vía para poder utilizarlo para CAPEX de inversiones, pero no para lo que son los gastos operativos, ¿no? Y yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir. Al margen de que tendremos que hacer este año, tendremos que buscar soluciones extraordinarias para tapar los fondos propios negativos generados por estas pérdidas de estos dos años, y ahí también haremos probablemente uso de la ampliación de capital, pero ampliaremos capital siempre preservando el espíritu del Betis y de los béticos, ¿no? O sea, queremos que el Betis siga estando atomizado, que no haya muy grandes accionistas. Con este espíritu llegamos al club, con este espíritu queremos seguir, al margen de algunas palancas, pero que sean palancas relativamente baratas, asequibles y que nos ayuden también a crecer, más que el hecho de anticipar ingresos futuros. ¿Cuán complejo es el solucionar estos problemas que van surgiendo a raíz de la pandemia, preservando ese modelo de propiedad de más de 14.000 accionistas frente a un modelo de propiedad que, si fuera un único accionista, pues esta planeación de capital que tú propones pues sería muy fácil de ejecutar y muy rápida? Aquí ya tienes que tener otra sensibilidad. ¿Qué retos entraña el mantener ese modelo de propiedad, sobre todo en el actual contexto? Sí, tiene su complejidad, pero como digo, creemos firmemente en este Betis de los béticos. No obstante, hay que recordar que en la última ampliación de capital que se hizo, a unos precios que eran unos precios bajos, que queremos seguir teniendo este tipo de precios a la hora de la ampliación de capital, la mayoría de abonados que acudieron a la ampliación pedían 10 acciones y pudieron conseguir 4. O sea, hubo más oferta que demanda. Por lo tanto, yo creo que vamos a poder también suscribir esa ampliación de capital, de manera que nadie aumente cuantitativamente su porcentaje y que los accionistas puedan seguir siendo dueños del club. Que tengamos una mayoría razonable para poder gestionar el club y que se convierta en una asamblea permanente, pero también que cuando las cosas se hacen mal, los accionistas unidos puedan, lógicamente, cambiar el órgano de administración.
Hablábamos antes al principio de luces cortas y largas. Uno de esos proyectos que vemos cuando ponéis las largas es la ciudad deportiva de Dos Hermanas, un proyecto que se anunció antes incluso de la Liga Impulsos, o sea que ya era un proyecto que teníais muy pensado, incluso ya en su momento recuerdo se hablaba de fondos europeos Sí. para financiar. No sé si nos puedes hacer un poco de update de en qué punto está ese proyecto y qué rol le veis en la estrategia futura del Betis. Sí, bueno, la ciudad deportiva ya ha comenzado las obras y vamos a terminarla antes que termine el año deportivo. Va a un buen ritmo, incluso vamos un poco por delante de los plazos que nos habíamos previsto. Es cierto que teníamos preasignado unos fondos europeos, pero finalmente vamos a destinar fondos de CVC a la construcción, porque también la subida de tipos de interés ha influido en el tipo efectivo que nos queda la operación. Había también una necesidad de equity y, por tanto, teniendo un crédito muy blando como el CVC, vamos a destinar fondos para la terminación de la ciudad deportiva. Ahí, básicamente, había un 70% para infraestructura, hay un 15% de los fondos CVC para plantilla deportiva que ya se ha utilizado, otro 15% para lo que es el área de negocio, que vamos a realizar inversiones en los verticales de la liga, ¿no?, que tienen que ver con lo que es la comunicación, el marketing, lo digital y la internalización. Será una inversión en torno a 10 millones de euros que haremos durante los próximos 3 años. Inversión fundamentalmente en tecnología y en capital humano. Y luego el 70% restante, como digo, lo utilizaremos para la terminación de la ciudad deportiva, para la construcción de la ciudad deportiva, una de las mayores de Europa, y yo creo que va a ser un motivo de orgullo de todos los béticos. Y, por otro lado, la cantidad restante la utilizaremos para la terminación del estadio y zona aledaña, aunque probablemente necesitaremos más fondos. Creo que no tendremos problema porque al final plantearemos un project finance con cash flow excedente y creo que vamos a poder tener facilidad de encontrar deuda nueva. Para el que no esté tan metido en el proyecto de la ciudad deportiva, tenéis ya la ciudad deportiva que está anexa al estadio. ¿Cómo vais a repartirlo todo, sobre todo teniendo en cuenta la fuerza que está cogiendo el fútbol femenino? ¿Cómo vais a distribuir la actividad del club una vez esté la ciudad deportiva nueva? Bueno, tendremos dos ciudades deportivas. Una ciudad deportiva que fundamentalmente estará el primer equipo. Hay que ver también si todavía lo estamos replanteando, si será también el primer equipo filial, si estará también la ciudad deportiva, porque son unas 5 hectáreas y hay suficientes campos para que puedan convivir estos dos, pero en cualquier caso la idea es que toda la cantera y todas las secciones estén en la ciudad deportiva y el primer equipo esté en la antigua, que no es tan antigua, es una ciudad deportiva moderna, pero pequeña y que se ha quedado muy corta para las necesidades que tiene ya el Betis actual. Y con el estadio, más allá del cierre definitivo del estadio, no sé si vosotros lo tenéis en mente, pero falta como un pequeño cierre, diría que es en la tribuna, si no voy... Sí, la parte de tribuna. Hay más allá del cierre, porque ahora hay una tendencia de no tanto aumentar aforo, aunque yo creo que si lo aumentáis lo llenaréis. No sé qué más estáis planteando una vez hagáis esa reforma. Claro, ahí el estadio, cuando se hizo el proyecto original, que ya ha pasado mucho tiempo, se dividió en 5 fases. Digamos que había 2 fases construidas. La tercera fase era el Gol Sur, que ya se terminó. Quedaría lo que es la parte de preferencia y la cubierta. Pero al margen de esto, hay, en la zona del aledaño del estadio tenemos un convenio de unos suelos que tienen un uso terciario, porque no tenemos agotada la edificabilidad terciaria de todo lo que es la unidad de actuación, y ahí estamos también en estos momentos diseñando cuál va a ser el proyecto estadio, al margen de lo que es el estadio, con mejoras que tienen que ver con museo, con restauración, con el uso 365 días del estadio, que en estos momentos todavía prácticamente no le damos uso. Bueno, proyecto muy bonito que estamos ahora mismo perfilando. Ahí intentando sacar algún dato, alguna fecha. No sé con qué tiempos trabajáis o lo que os gustaría, siendo prudentes. No vayamos al optimismo, vamos a la prudencia. ¿En qué fechas nos estaríamos situando? Los tiempos que manejamos es no más de 3 años para empezar esta obra del estadio. O sea, esta temporada y la siguiente no, nos va a dar lugar por la transformación que hay que hacer también de estos usos, pero yo creo que el tercer año sí será un año donde tendremos que empezar a construir con la decisión de hacia dónde nos vamos, porque será una obra que va a llevar más de una temporada y media, donde tendremos que decidir dónde jugaremos. Ese trabajo de ensanche de la masa social del club, ¿cómo se ha trabajado? Al final estáis en una ciudad que no llega a 700.000 habitantes, creo Sevilla. Eso quiere decir que casi un 10% de la población es socia del club. No sé cómo estáis trabajando el retener, el fidelizar, el aumentar, sobre todo en un contexto de inflación, de que la cosa está muy complicada para muchas familias. ¿Ese trabajo cómo lo estáis haciendo para que la gente siga con vosotros? Bueno, pues fundamentalmente apostando por el capital humano y dejándolo trabajar, confiar en ellos, dándole los medios necesarios. Yo creo que cuando alguien viene al club,
Lo único que queremos es que haga este trabajo con pasión y se está haciendo un gran trabajo porque, ya digo, el que entra sabe perfectamente lo que se le pide, que nosotros que está al servicio de los béticos. Por eso confío en los distintos departamentos que se han montado en el club, están haciendo un gran trabajo y me consta porque, bueno, no solamente los béticos que veo, sino también las comunidades de empresarios me dice que el Betis está avanzando mucho en esas áreas. Forever Green, que es otro proyecto del club. De hecho, la ciudad deportiva pues, ya era un claro ejemplo de esa estrategia. Empezó como un eslogan, un patrocinador. Claramente lo habéis convertido en una serie de valores adheridos a la marca del club. Ese trabajo no sé si cuando pensáis en Forever Green es solo sostenibilidad medioambiental, si es sostenibilidad aplicado a todo lo que hacéis en el club, aparte tú vienes del mundo de la energía, por lo tanto esta pregunta es muy pertinente. Sí. ¿Cómo conceptualizáis la sostenibilidad cuando habláis de esto en el Betis? Bueno, para nosotros es un proyecto del que estamos muy orgullosos porque está dentro de nuestra responsabilidad social corporativa, en este caso lo que es la sostenibilidad, y está dentro también del propio ADN del Betis. El Betis no solamente es un equipo de fútbol, sino que tiene dentro lo que es mejorar la sociedad. Y qué mejor que el fútbol, que es un altavoz tremendo para plataformas como esta, ¿no? Donde queremos mejorar la sostenibilidad del medio ambiente, o sea, que nos rodea, pero también el propio del Betis, reduciendo la huella de carbono y concienciando un poco al mundo, a través, como ya digo, del altavoz que es el fútbol, de lo importante que es preservar el planeta y dejar la casa común donde estamos todos, al menos igual que la encontramos, ¿no? Eso, a nivel de marca, ¿qué importancia le está dando a la construcción de marca? Pues hay dos cosas que os marcan mucho, ¿no? Sostenibilidad, que le habéis dado mucha fuerza, y yo creo que es simpático, que es un concepto que liga mucho con el Betis. Eso en la construcción de marca del club, ¿cómo lo estáis trabajando, sobre todo en la parte de generar negocios? Sí, es importante, es interesante lo que dice Marc, porque hay determinadas empresas o stakeholders que el mundo del fútbol todavía es receloso a la hora de entrar en el mundo del fútbol. Y esta plataforma nos está haciendo posible que empresas que eran reacias a la hora de entrar en el mundo del fútbol a través de esta plataforma estén entrando de una manera activa, por lo cual está siendo muy importante para llegar a empresas que antes era impensable que pudiéramos llegar. Hace una semana, creo que fue no hace tanto, que anunciasteis no le quiero llamar ni cambio de escudo porque a mí me costó mucho percibir los cambios, pero es verdad que cada cambio de escudo, por nada que se toque, genera mucho ruido. No sé si eso has sufrido bastante también durante el proceso, si ha sido una cosa muy natural y cómo lo habéis vivido, ese trabajo interno de que, oye, tocarlo todo sin tocarlo nada. Sí, se tocó poquito. Bueno, realmente todo lo que sea tocar símbolos para el beticismo hay que mirarlo con cierto cuidado, pero es algo que se había hecho anteriormente, hacía creo 12, 13 años. Era un cambio de estilo, simplemente porque estamos ante una estrategia digital y había situaciones como la propia cruz de la corona que había que realzarlo un poquito. En fin, eran temas más digitales, más temas crematísticos que importantes a la hora de un poco de presentarte al mundo como lo que es el Betis, ¿no? Ya un club global. A nivel y te pregunto esto pues de actualidad, te ha tocado responderlo hoy, pero para el que no haya estado, hoy ha tocado hablar de baloncesto, pero también tenéis fútbol sala, o sea, dentro de ese proyecto habéis intentado incorporar muchos deportes que se practican en la ciudad. Esa apuesta polideportiva, no sé, en todo esto que hemos comentado, ¿qué papel le veis dentro de la estrategia del club? Como si es negocio, si es un tema más de ciudad, de impregnar más beticismo por más zonas de la ciudad, no sé. ¿Por dónde van los tiros ahí? Tiene que ver más negocio, no. Como sabemos, al margen del fútbol, todos estos deportes, aunque sean profesionales, son deficitarios y necesitan la ayuda no solamente del fútbol o del primer equipo, sino también de las instituciones. Yo siempre que tengo cualquier foro, y ahora aprovecho también para reclamar más apoyo de empresarios, más apoyo de las instituciones. Realmente, aunque era una estrategia del Betis el tener sesiones, cuando cogimos el baloncesto, que para nosotros, digamos, la que consume mayor recurso, lo hicimos porque creíamos que teníamos que salvar al baloncesto. Acudimos a una Junta General de Accionistas donde se liquidaba el básquet y es verdad que hubo muchas promesas que no se han cumplido. Ahora están empezando a haber ayudas institucionales, todavía con mucha diferencia con respecto a otras ciudades de Andalucía o no te digo ya de España. Entonces, es importante que las instituciones se conciencien de que si queremos tener baloncesto en este caso, si queremos tener otros deportes de primer nivel, hace falta ayuda porque esto es fútbol, pero es cultura. No solamente es un tema de deporte profesional, sino que la camiseta del baloncesto se lo ponen 2.000, 2.500 niños durante todos los fines de semana. Tenemos tenemos muchísimos convenios con distintas escuelas y yo creo que es momento de apretar un poco las instituciones y por eso hago este llamamiento. Hemos hecho balance de 6 años.
Si tuviéramos que pensar en el Betis de dentro de 6 años, hemos hablado de 150 millones de ordinario, de ciudad deportiva, de estadio. No sé, en tu cabeza, y vuelvo a la parte prudente, no a la parte optimista, en 6 años, ¿tú dónde visualizas al Real Betis? Bueno, yo visualizo al Betis primero haciendo felices a los béticos, que es nuestro fin último y es por lo que trabajamos. Y para eso, para eso yo creo que desde un punto de vista deportivo es estar de forma asidua en Europa, que los béticos se sientan muy identificados también, no solamente en el campo con los jugadores, sino como la institución que los representa. Y para eso es importante que el Betis siga también trabajando en un área social cada vez más amplia, que abarca más temas, como hemos hablado antes de Forever Green. Y yo creo que eso es lo que tiene que aspirar el Betis. No tenemos que ser lo que no somos, o sea, el Betis no tiene que tener impostura, de alguna forma el Betis es un equipo que es alegre y tiene que seguir siendo alegre, es un equipo que tiene que seguir siendo cercano, humilde, a pesar de la situación y la clasificación, tiene que ser lo que siempre ha sido el Betis, y yo creo que de esta manera vamos a poder conseguir hacer felices a los Betis. Bueno, yo me apunto dentro de 6 años los 150 millones, la ciudad deportiva y el estadio. Bien, eso está bien. Ángel Aro, presidente del Real Betis, muchas gracias. Gracias a vosotros.